Daniel capítulo 9. Dentro de los avances que estamos nosotros diariamente observando en los campos científicos y tecnológicos, ustedes no se imaginan, no pueden darse cuenta, a menos de que estés constantemente documentándote y leyendo, las cosas que están sucediendo de veras cada día. Ya no son cada 15 días, ni cada año o se descubrió, no, ahora es diario. La última revista Time de los Estados Unidos de Norteamérica y Newsweek también publican en esta última edición que el mundo de la psicofarmacología, o para los que no entiendan esta palabra científica, la influencia de las drogas químicas dentro del cuerpo humano ya pueden comenzar a ser controladas, y los científicos dicen que ahora, a través del medicamento llamado Prozac, pueden ellos controlar a una persona tímida y volverla agresiva, volver a una persona obsesiva con un temperamento tranquilo, y lo que antes conocíamos como personas depresivas con los antidepresivos, podían ellos ser temporalmente aliviados de sus malencias emocionales o psicológicas. Ahora los científicos claman que ya descubrieron las partes dentro del cerebro humano que controlan realmente la paranoia, la neurosis, la obsesión, los impulsos sexuales, y a través de estas drogas y la combinación del Prozac con otros medicamentos químicos pueden lograr cambiar radicalmente la personalidad y el carácter del ser humano. ¿Qué les parece? En otras palabras, lo que nos están diciendo es que muy pronto nosotros vamos a ser convertidos en robots. Cuando a través de la administración de drogas una persona comienza a cambiar su personalidad y tú estás actuando ya no por decisiones volitivas o en el ejercicio libre de tu voluntad, en ese momento tú estás despersonalizándote. Eso es lo que hacen y lo que ocasionan las pastillas tranquilizantes. Las pastillas tranquilizantes despersonalizan al ser humano, le hacen perder su identidad, y el ser humano no puede funcionar más que a través de estas cosas químicas dentro de su cuerpo que le hacen actuar de una manera diferente. Ya no es la persona, ya es la sustancia química operando dentro del sistema circulatorio. Así que esto es algo que está revolucionando todo esto, y va en relación con lo que en esta noche vamos a platicar, porque estamos en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24, analizando las 6 profecías mencionadas que no se han cumplido y que van o tienen por cumplimiento la última semana o los últimos 7 años de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Profecías relacionadas con el pueblo de Israel. Y vimos la clase pasada que se va a terminar la prevaricación o la rebelión de Israel contra Dios. En segundo lugar, cuando Jesucristo venga, Él pondrá fin al pecado en la nación de Israel. Todo Israel será salvo. Y en tercer lugar, se va a expiar la iniquidad. Observen ustedes, en estas 6 profecías, en las primeras 3 o las que vimos la clase pasada, la prevaricación, el pecado y la iniquidad, son 3 áreas relacionadas con la conducta del ser humano. Tú podrías decirme en esa noche, bueno, yo creo que nada más con poner fin al pecado ya se podría sobreentender lo demás, pero no es así, desgraciadamente, porque las palabras hebreas tienen un significado totalmente opuesto al vocabulario castellano que todos los días expresamos. Por ejemplo, la palabra prevaricación, la palabra hebrea pasha, ya la apuntaron ustedes, que significa rebelión, transgresión, ir en contra de la autoridad. Poner fin al pecado significa sellar o restringir el pecado para siempre. Y la palabra iniquidad es la palabra abón, con B chica, ahí vienen los productos abón, que significa chueco, desviado o salirse de su curso. Y las manifestaciones del ser humano en el pecado son totalmente diferentes, porque una cosa es lo que tú haces o las acciones equivocadas que tú haces, y otra cosa es qué te impulsa o qué fuerza dentro de nosotros nos hace hacer lo que estamos haciendo. Cuando nosotros nos pasamos un alto, ¿qué fuerza te motivó a que te pasaras el alto? Cuando tú le contestas a tu madre, cuando tú te rebelas en la escuela contra tus maestros, cuando una esposa se sale de la autoridad de su esposo, ¿qué fuerza impulsó a este ser humano a cometer la acción que cometió? La Biblia nos dice que dentro de la naturaleza caída de cada uno de nosotros predomina una fuerza que se llama rebelión. Y esta naturaleza rebelde, vuelvo a repetir, por naturaleza somos rebeldes y constantemente la rebelión se manifiesta, es una operación en la cual no esta droga llamada Prozac, ni ninguna otra fuerza química controla, ni tampoco es un problema de la corteza del cerebro, ni tampoco es un problema de la amígdala del cerebro, ni del cerebelo, ni de la pulpa del cerebro, es un problema de carácter espiritual donde fuerzas malévolas operan para que nosotros incitemos y crezcamos en esta manifestación de rebelión
rebelión en contra de las leyes de Dios. Dios hace morar a su espíritu dentro de cada uno de nosotros para que el espíritu, no mi cerebro, ni la corteza de mi cerebro, ni las drogas, sino para que su espíritu, actuando bajo mi voluntad, solo el espíritu puede matar y hacer morir las obras de la carne. Los impulsos de obsesión, los impulsos sexuales descontrolados, los impulsos de la ambición, la codicia, el pasarme el alto, todo eso es el resultado de que yo he decidido no ponerme bajo la sumisión y el control del Espíritu Santo. Entonces, ahorita el pueblo de Israel está controlado, está dominado por un espíritu. Y este espíritu se llama el espíritu de rebelión en contra de Dios. Todo aquello que es el Mesías en Jesucristo lo rechazan. Todo aquello que es conversión lo rechazan. Ellos están transgrediendo, llevando a cabo el final de su condenación para que finalmente Dios acabe con el pueblo de Israel y puedan los sobrevivientes en la profecía de Daniel poder convertirse y poder experimentar las 6 profecías cumplidas del versículo 24. En esta noche vamos a ver las últimas 3, que son traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los Santos. Y aquí ya vemos 3 cosas totalmente diferentes en cuanto al pecado, sino en cuanto a las consecuencias del pecado. Veamos en primer lugar el número 4, que es traer la justicia perdurable. Hasta este momento no existe la justicia, ni ha existido la justicia, no solo en Israel, sino tampoco en ninguna parte del mundo. Desde que Caín mató a Abel, el ser humano tiene algo que lo lleva a la inconformidad. Hemos alcanzado avances increíbles tecnológicos, hemos alcanzado avances increíbles científicos, pero vean ustedes ahorita la humanidad. Vean ustedes ahorita Argelia, Yugoslavia, México, Estados Unidos, el Medio Oriente, Sudamérica, Centroamérica, Asia, China, Norcorea, amenazando invadir Corea del Sur, Japón y poniendo en jaque otra vez a los Estados Unidos de Norteamérica con la creación de un cohete que los norcoreanos acaban de fabricar con un alcance de casi 3.000 kilómetros y que en 6 segundos alcanzaría cualquier ciudad del Japón o de Corea del Sur. Todas estas amenazas en el mundo y el increíble desarrollo armamentista solamente nos llevan a concluir que la Biblia tiene la razón. No existe ni tampoco existirá la justicia, porque ninguna mente científica, ningún economista, ningún premio Nobel de la Paz tiene la capacidad de traer la justicia perdurable al planeta Tierra. Esto solo será posible hasta que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga con nosotros y establezcamos junto con Él el reino milenial de justicia perdurable. La Biblia dice que no va a haber justicia ni hay paz para el pecador hasta que Cristo venga. Vean ustedes en Jeremías, por ejemplo, capítulo 31, versículos del 31 al 34, la profecía de esta justicia principalmente a la nación de Israel. Porque primero Dios tratará con Israel y después traerá la justicia a las naciones gentiles. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Y esta profecía es increíble porque dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué se le nombra a Israel con 2 casas de Israel y de Judá? Bueno, los que vinieron al estudio de las 6:30, estamos estudiando Isaías, recordamos que cuando Salomón murió, la nación de Israel, por primera vez en la historia, dejó de existir como una nación. Y se fueron 10 tribus al norte y formaron el reino del norte, que se llamó la casa de Israel, los cuales fueron conquistados por los asirios, y en el sur de la Palestina se formaron 2 tribus guiadas por Benjamín, lo que se llamó la casa de Judá. Entonces, desde la separación de Salomón hasta nuestros días, la Biblia trata o habla cuando menciona a todos los israelitas como la casa de Judá y la casa de Israel, tratando de decirnos que se mencionan las 12 tribus de Israel, mencionadas otra vez completamente, menos la tribu de Dan, que es eliminada y sustituida por Manasés en el capítulo 7 de Apocalipsis y en el capítulo 14, donde se menciona que estos hombres otra vez tendrán su descendencia en 12,000 hombres sellados por el Espíritu Santo en el cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel. ¿Por qué sustituyó a Dan? Porque de la tribu de Dan surgirá el anticristo, de acuerdo a Génesis capítulo 49, en la profecía que se hace a través de Jacob, que de Dan saldrá la serpiente tortuosa y la hará tropezar al pueblo de Israel. Entonces, Dios habla de las 12 tribus siempre que menciona la casa de Judá, la casa de Israel. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a comparar esta profecía con Hebreos capítulo 8 en el Nuevo Testamento, porque aquí encontramos lo que repetidamente hemos estudiado casi en los últimos estudios del libro de Daniel. Profecías con doble cumplimiento profético. Esta profecía de Jeremías 31, ¿a quién fue dirigida? A la casa de Israel y a la casa de Judá, refiriéndose, volvemos otra vez a regresar a esto, a las 12 tribus de Israel o a toda la nación de Israel, que conforman las 12 tribus de Israel, a través de las cuales fue repartida la Palestina en los tiempos de Josué, el sucesor de Moisés. Pero aquí en Hebreos 8, dice el versículo 10, repitiendo la promesa de Jeremías, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, ¿por qué la profecía de Jeremías se incluye en el pacto de sangre de Jesucristo para la iglesia? Si ustedes leen desde el versículo 6 de este capítulo 8 de Hebreos, van a observar que se está citando esta profecía o este pacto, que es aún futuro para Jeremías, para el pueblo de Israel, como algo que prevalece y controla y domina precisamente la relación entre Dios y la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, y está hablando del pacto mosaico, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces aquí vemos que el pacto que se menciona en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de los Hebreos, y se abre y se expande en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, mostrándonos que era el tabernáculo un símbolo de Jesucristo, se relaciona con la iglesia de Dios, mostrándonos que todos los beneficios del pacto de la cruz de Cristo son también para Israel cuando ellos se conviertan. Y este pacto de doble cumplimiento profético, porque repito, fue dado para Israel, pero se involucra o se incluye en el pacto de sangre de Jesucristo, es y nos habla de una verdad solemne, que Dios no cambia, que lo mismo que Dios hizo con Israel, lo va a hacer con la iglesia. Israel apostató, abandonó a Dios y creyeron que nunca podrían ser invadidos, y sin embargo comenzaron a vivir y viven 2500 años de dispersión por causa de su rebelión. La Biblia nos muestra, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra y se abren signos de interrogación, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia profetiza la apostasía y el apartamiento, la iniquidad, la transgresión y la rebelión del pueblo de Dios en contra de aquel que nos salvó en la cruz del Calvario. Y nos muestra que cuando Jesús venga en el rapto, seamos tenidos por dignos de irnos con Él. Porque tal vez otra parte de la iglesia pase la tribulación o parte de la gran tribulación. El rapto es una recompensa, es un beneficio, es un premio para aquellos, como dice 1 Juan 3, que están esperando y alimentando esta esperanza de que su Señor viene. ¿Tú crees que si tú vives una vida de pecado y de pecado y de pecado, y el domingo vas a la iglesia y el martes tienes tu amante y el miércoles tienes otra y robas en tu trabajo y te dices cristiano y vives así, ¿tú crees que realmente eres cristiano? La Biblia dice que cuando el Señor venga son las primeras personas que Él traerá a juicio. Porque al que mucho se le da, el que mucho ha oído y el que sabe cuál es el camino y se aparta de él, es un apóstata. Y acabará igual que como acabó el pueblo de Israel. Vean ustedes también, por ejemplo, en el Salmo 85, versículo 13, las profecías dentro de los salmos respecto a esta justicia perdurable, a esta época de paz que prevalecerá en este planeta Tierra hasta que Cristo regrese. Dice el Salmo 85, 13, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. En el Salmo 96, versículo 13, dice el salmista,
delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El sonido está muy opaco, muy opaco. Vemos pues por toda la Biblia de qué forma tan maravillosa Dios nos está mostrando que la justicia no va a surgir en el mundo. Se levantó el comandante Marcos en Chiapas, se levantó el Che Guevara en Bolivia, se levantó Fidel Castro, y el mundo grita justicia, justicia, justicia. Democracia, democracia, democracia. Creemos, sin una mente prejuiciosa, sin una mente predispuesta, ni filosófica ni políticamente, creemos sinceramente que la democracia es la respuesta. No es la democracia, no es el socialismo, no es el capitalismo, no es la oligarquía, no es ningún sistema humano para gobernar al ser humano la respuesta. No es, dicen letreros ahorita en México, habrá paz hasta que haya democracia. Es una verdad parcial. Claro que el mundo está cansado ya de que un partido tenga solamente a las personas, pero hemos gozado de más de 55 años de paz en México a través de un partido que se llama el PRI. Y muchas personas dicen que ahorita ya se debe acabar esto, que otro partido debe tomar. Pero ¿cómo podrán prepararse otras personas y tomar el poder y decir que va a haber la paz en México cuando realmente el problema no es el sistema ni el gobierno, sino el corazón del ser humano? Son falacias, son mentiras que prevalecen por muchas personas creyendo en una utopía política o en una filosofía que no puede tener una realidad en el mundo en que vivimos, que un sistema nos pueda ayudar. No es el PRI, no es el PAN, pongan ustedes el partido que quieran. El problema es el corazón del ser humano. Y hasta que Jesucristo no venga, la Biblia dice, no vendrá la justicia perdurable. La quinta profecía que se menciona en Daniel y que nos comprueba de una forma clara que todo esto no se ha cumplido, es que la visión y la profecía tienen que ser selladas. ¿Cuánto me abrió esto los ojos al problema de los dones espirituales? Yo recuerdo claramente, muy claramente, que iba a ir a un seminario cuando yo apenas me había convertido allá en Centroamérica. Y cuando fui al seminario, me mandaron una hoja para que yo llenara y firmara y dijera que yo estaba de acuerdo que los dones de lenguas, de milagros y de profecías pertenecían a la era apostólica y que si yo iba a ir a ese seminario a estudiar teología, yo no podía creer en que los dones espirituales siguieran vigentes. Les mandé una carta y les dije que me dieran una respuesta bíblica y que me demostraran que los dones espirituales no eran para nuestra época, y me contestaron con 1 Corintios capítulo 13, las profecías cesarán y las lenguas se acabarán. Un solo versículo en el Nuevo Testamento, sacado fuera de su contexto, es usado para demostrar que ya no existen las lenguas, cuando vamos a ver en este momento que es totalmente lo contrario. Qué preciosa es la palabra de Dios. Dice la Biblia que hasta que Cristo venga, se va a sellar la visión y la profecía. O sea, hasta que se cumplan estas 70 semanas, cuando Israel adore a Jesucristo como el Mesías, y ya haya sido limpiado Israel de todos sus pecados, ya haya entrado a la gloria, entonces ya no va a haber profecías y las visiones llegarán a su fin, pues la fe dará paso a la vista. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 13. Y dice este pasaje en 1 Corintios 13, versículo 8 en adelante. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento o la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto. Entonces, lo que es en parte, o sea, profecías, lenguas y conocimiento, se acabará. Y luego Pablo, en el versículo 11 o 12, nos muestra el ejemplo de cuándo esto va a ser posible. Y dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como un niño, gu, gu, pa, pa, ta, ta, ga, ga, ga. Pensaba como un niño. ¿Y por qué, mamá? ¿Y por qué aquello? Los niños hablan y piensan de una forma muy diferente a una persona ya crecida. Y también dice Pablo, juzgan como niños. Los niños hablan, piensan y juzgan de acuerdo a su infantilidad. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, o sea, ahorita mientras somos niños, estamos mirando oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, entonces conoceremos cuando fui conocido. A mí me enseñaron que ese entonces, eso perfecto, cuando viniera todas estas cosas, era cuando la Biblia estuviera completa. Y que como la Biblia ya estaba completa a partir del año 420 de nuestra era a nuestros días, ya no había conocimiento de más, ya no había visiones ni había profecías. Sin embargo, este versículo no puede ser sostenido por Daniel 9:24, ni por Efesios 4:11 y 12, ni tampoco por 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que hasta que venga Cristo se acabará las visiones y la profecía. Ahí me dijeron, ya no hay profecías, ya no hay lenguas, ya no hay conocimiento. Sin embargo, Efesios, vamos al libro de Efesios, y regresamos ahorita a Corintios otra vez. Y es tan clara la Biblia, dice en Efesios 4:11, y Él mismo, o sea Jesucristo, constituyó
o estableció a unos apóstoles, a otros profetas, me dijeron que eran apóstoles y profetas también, y me dijeron nada más hay los últimos tres, evangelistas, pastores y maestros. Vean ustedes lo que dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, eso no lo vi ni lo estudié, nada más vi el versículo 11 y 2, pero nunca me enseñaron el 3. Y el 13 dice que habrá apóstoles, habrá profetas, habrá predicadores, evangelistas, pastores y maestros, hasta que, ¿cuándo? Hasta que todos lleguemos. 1 Corintios dice 13 que hasta que seamos hombres, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice en Corintios 13 que el conocimiento se acabará, pero dice en Efesios 4 que es hasta que, y el conocimiento también, lleguemos a un varón perfecto. Y Santiago 3 dice que el varón que no ofende con la boca, ese es el varón perfecto. Y mientras seamos niños y mientras Jesucristo no venga, nadie puede llamarse que ha alcanzado la perfección. Lo perfecto pues es cuando Cristo venga, y cuando Él venga cesarán las lenguas. Cuando Él venga acabará la profecía, y cuando Él venga acabarán las visiones. En la profecía de Hechos 2, donde dice, en estos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas darán visiones. No se cumplió con los apóstoles, es una promesa que está citándose en Joel capítulo 2, y Joel está refiriéndose a los últimos tiempos antes de que venga Jesucristo. Ninguna enseñanza que pueda sostener que las lenguas han acabado puede ser apoyada por ninguna parte de las Sagradas Escrituras, porque se derrumbarían y son muy débiles los argumentos. Es un solo versículo en el que construyen una doctrina total y totalmente aberrante en contra de los dones espirituales. Las lenguas cesarán, ahí dice Corintios 13. Ahora dile tú a tu maestro, pero dice claramente, cuando venga lo perfecto, maestro, ¿cuándo lo perfecto? Cuando venga Jesucristo. Mientras tanto, necesitamos profecía, necesitamos visiones, y no lo podemos negar. Hay falsas profecías, hay falsas lenguas, hay falsas visiones. Y cuidado con esas iglesias que ahora, por ejemplo, se reúnen y dice una persona en la reunión de oración, ¿tú de qué iglesia vienes? De la iglesia fulana de tal. En este momento ella me dice que te salgas de esa iglesia y que te vengas a la nuestra. Cuidado con esas iglesias, o cuidado con un mensaje de profecía donde violan la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que Dios o el Espíritu coloca a cada quien en el cuerpo donde Él quiere. Así que si alguien te dice, el Espíritu me dijo por profecía que me casara contigo, dile, a mí no me ha dicho nada. Y hermano, es que hay una profecía que me tengo que ir a la iglesia Jaltianguis o a la ciudad de Zahualcoyot. ¿Sabes una cosa? Que esto tiene que venir por convicción tuya cuando tú oraste con el Espíritu, y no porque alguien te dijo salte de esa iglesia o vete a otra iglesia. Esto se llama manipular a través de espíritus de hechicería la palabra de Dios. Es tratar de controlar a la gente a través, o de intimidar a la gente, o dirigir y coercionar a la gente para decirles que la profecía me dijo esto y aquello, cuando viola lo que dice la palabra de Dios. Si una profecía viola algo que está escrito, esa profecía no es de Dios. Y por todos lados está prevaleciendo las falsas profecías, las falsas lenguas y las falsas visiones. Tenemos que juzgarlo a la palabra de Dios. Y yo creía antes, por tanta falsedad que existe, que no existía lo real. Pero me convencí que para que exista la falsedad o la duplicación, tiene que existir un original. ¿No es lógico? Este evidentemente no es falso. ¿Cómo sé que es falso? Porque hay uno original de $20. ¿Hay lenguas falsas? ¿Por qué hay lenguas falsas? Porque hay lenguas originales. Satanás no inventa, Satanás todo lo imita o lo duplica. Si hay falsas profecías, es porque hay profecías verdaderas. La Biblia pues nos muestra estas verdades, y en el número 2 de esta lista vimos que el pecado llegará a su fin, y ahora son la visión y la profecía lo que llegará a su fin. La profecía fue introducida al mundo por primera vez en Génesis 3:15. La primer profecía de la Biblia está en Génesis 3:15, cuando se anuncia que la simiente de la serpiente heriría al Mesías en el calcañar, pero el Mesías heriría a la serpiente en la cabeza. Y desde que Génesis fue levantado con esta profecía relacionada con el pecado y con la redención, la Biblia nos muestra en Daniel 9:24, en 1 Corintios 13, en Efesios 4 y en Hechos 2 y en Joel 2, que las profecías, las lenguas y las visiones siguen vigentes hasta que Jesucristo venga o lo perfecto entre y veamos totalmente cara a cara y conozcamos totalmente. Todo lo que conocemos ahorita es en parte. El conocimiento es parcial, no es total ni absoluto. Las verdades de Dios, nuestra mente es demasiado finita para poder analizarlas y decir, lo comprendo todo. En mí todavía existen muchas cosas que no puedo comprender de Dios, pero como Job me aborrezco hasta el polvo y espero que Él me hable para que yo pueda entender. Si quiero estar con mi razón, esforzarme el razón y entender esto y no tener la paciencia para que el Espíritu me enseñe la palabra de Dios, nunca podré entender la palabra de Dios. Y finalmente, dijo la profecía de Daniel 9:24, ungir al santo de los santos. Esto no se refiere a ninguna persona.
Esto se refiere al limpiamiento del lugar santísimo, del templo y la ciudad de Jerusalén, después de que la abominación desoladora cometa y repita el mismo sacrilegio que cometió Antíoco Epífanes en el año 164-167 antes de Jesucristo, cuando entró y ofreció un fuego en el lugar santísimo y violó el sacrificio de los judíos. Este nuevo templo se anuncia en Ezequiel capítulo 40, 41, 42 y 43. Si ustedes en la noche van a su casa, lean Ezequiel 40, 43, y ahí se anuncia el nuevo templo, diferente al tabernáculo de Moisés, diferente al tabernáculo de David y diferente al templo de Salomón. El templo de Ezequiel 40, 43 es el templo que existirá en Jerusalén en el milenio, cuando nosotros estemos ahí con Cristo, con el rey David, y yendo de las revistas por todos lados a las montañas, a ver a Jerusalén, a las personas que después de la Tercera Guerra Mundial no pudieran conocer a Jesucristo. La frase Santo de los Santos nunca se usa en la Biblia de una persona, ni tampoco los judíos lo asociarían con una persona o con el Mesías. Esas 6 profecías, pues, no se han cumplido, tienen su espera y su vigencia cuando Jesucristo venga, y entonces la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel será cumplida totalmente, porque las últimas profecías no son para la iglesia, las últimas profecías son para la nación y para la ciudad de Jerusalén. Vamos a continuación a ver el versículo en Daniel 9, 26 y 27, y vamos a ver al anticristo dentro de la profecía de las 70 semanas, pero principalmente dentro de la última semana o dentro de los últimos 7 años. Vamos al anticristo en esta profecía, versículos 26 y 27. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué ciudad y qué santuario sabemos? Jerusalén y el templo donde se hacen sacrificios. Vea ahorita una biblioteca, olvídate de la Biblia, del diccionario bíblico, de la concordancia bíblica, vea cualquier biblioteca del mundo. Investiga cuándo fue la última vez que hubo templo en Israel. Sin la Biblia, sin la concordancia y sin un libro de teología. En la enciclopedia británica, en cualquier enciclopedia del mundo, vas a encontrar que la última vez que Israel tuvo templo fue en el año 70 después de Jesucristo, cuando Roma entró bajo el general Tito, hijo de Vespasiano, el César romano, y no dejó piedra sobre piedra en la ciudad de Jerusalén. Y aquí dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es el príncipe que habría de venir? Este príncipe surgiría de este pueblo. Este pueblo es el pueblo romano. Se está profetizando que un príncipe o un líder del pueblo que destruyó Jerusalén y el santuario en el año 70 después de Cristo vendría, y dice, y su fin será con inundación. No habla de una inundación de aguas, o sea, va a ser devastadora la forma como el agua llega y arrasa con todo. Así será el fin del príncipe o del anticristo. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana, y esta es la semana que nos faltaba, que hemos analizado en las últimas conferencias, o sea, estos últimos 7 años, esta es la semana de la gran tribulación. Por los 7 años, confirmará el pacto con muchos. Este pacto, convenio, tratado que el anticristo va a hacer con la nación de Israel, será un pacto de muerte. Será un pacto con el infierno. Cuando firme Israel el pacto, va a estar firmando con el mismo diablo en persona. Por eso, el pacto que acaba de firmar Yasser Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina con Yasser Rabin, el primer ministro de Israel, es el preámbulo, es la anticipación, es la fuerza del escenario, es los jugadores saltando a la cancha y mostrándonos este pacto. Lo único que va a hacer en lugar de preservar la paz de Israel es precipitar un derramamiento mucho mayor de sangre en esos meses y años en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel cede los territorios de Gaza, el lado oriental. Dijimos la clase pasada que si Israel cede las colinas de Golán al norte de la Palestina, va a permitir que el zorro, o sea, el presidente de Siria, entre y se coman las gallinas dentro del gallinero. Lo único que espera Siria, los enemigos de Israel al norte y los musulmanes dentro de las repúblicas soviéticas
desmembrada totalmente, están esperando por una puerta para que Israel se abra. Israel está consciente que no tiene opción si quiere sobrevivir la presión de las Naciones Unidas. Los rabinos israelitas, el pueblo de Israel no está de acuerdo con el pacto firmado entre Arafat y Rabin, porque saben que no es posible esta paz. Hay demasiado odio, demasiado rencor, demasiado radicalismo, demasiado nacionalismo musulmán y árabe para creer en una utopía o un sueño de que la paz está en el Medio Oriente. El anticristo es el que va a firmar y se le llama un pacto de muerte. El mundo se llama el pacto de muerte en Isaías capítulo 28, versículo 18. Vean ustedes cómo se anuncia en Isaías 28 y cómo se le llama a este pacto que va a ser Israel. Dice Isaías 28, 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, esta palabra turbión del azote, el anticristo, el que va a entrar a desbastar, el inundar la Palestina, seréis pisoteados. Por eso se le llama a este pacto de muerte. Y si ustedes leen, y de Daniel 11, principalmente en la noche en tu casa, van a ver ahí con más detalles de qué forma este pacto firmado por antiguamente y después en el futuro por el anticristo es el pacto con el infierno, con el Seol y con la muerte, porque la última firma que la nación de Israel hará para que puedan ser encerrados, perseguidos, acabados, masacrados, humillados y bajo los odios de todas las naciones, porque después de este pacto, dice Zacarías 12 y 14, las naciones del mundo rodearán a Jerusalén, y Cristo dijo que cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, los que ustedes que van a estar ahí viéndolo, sabrán entonces. Señor la gloria. Nosotros ya estamos en capítulo de cantando gracias a Dios. Muy bien, quiero que vean en último lugar que el apóstol Juan predice el mismo, veamos Daniel 11, versículos 1 y 2. El mismo tiempo que se menciona en Daniel, dice por ejemplo, en Daniel 12, Daniel 12. Dice el versículo 7 de Daniel 12, y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró con el que vive los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, cuando Israel deje de ser perseguido, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos en Cristo, en la Biblia hay varias frases. Tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 42 meses y 1260 días. Voy a repetir las diferentes frases que se usan para el mismo periodo de tiempo. Tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días o 3 años y medio. Esa mención cronológica de este lapso de tiempo de 3 años y medio se refiere en todas las partes donde aparece en la Sagrada Escritura al tiempo que el anticristo tendrá para gobernar el mundo y el tiempo de la gran tribulación y el tiempo de la persecución contra Israel. 3 años y medio. Veámoslo, por ejemplo, en Daniel 7:25. Veamos todas estas frases para finalizar. Y dice Daniel 7:25, refiriéndose al anticristo, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y prestará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos, hasta tiempo y tiempos
y medio tiempo. ¿Cómo podemos saber que todo este tiempo corresponde al anticristo? Bueno, veamos Apocalipsis capítulo 11 en primer lugar. Apocalipsis capítulo 11. Versículos del 1 al 2. Y aquí nos muestra el tiempo en que el templo de Jerusalén, que aún no ha sido reconstruido, va a ser holgado o pisoteado por el anticristo. Dice Apocalipsis 11, del 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y que me dijo, levántate y mira que este templo todavía no está levantado, ni desde el año 70 antes de Cristo los judíos han tenido templo. ¿Está claro? Y Apocalipsis es para el futuro, lo que nos habla que volverán a levantar para reconstruir el templo. Y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a quienes, a los gentiles, y ellos holgarán la ciudad santa 42 meses. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 12. Ven ustedes en Apocalipsis 11 lo que acabamos de ver, que el templo y la ciudad de Jerusalén va a ser pisoteada, masacrada, 42 meses, o el equivalente a 3 años y medio. Y veamos cómo juntando todos los versículos dan el tiempo y tiempo y la mitad del tiempo. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer ya les decía, donde dio lugar preparado por Dios, para que iban ustedes 1260 días, o sea, 42 meses, o sea, 3 años y medio. ¿Por qué otra vez el templo? Israel y Daniel 12, este tiempo está determinado para Jerusalén, los judíos y el anticristo, porque los tres forman parte de la profecía de la última semana de Daniel. Dice que la mujer, y aquí sabemos que la mujer es Israel, va a ser cuidada por los israelitas que huyen de la persona del anticristo, van a ser cuidados 42 meses o 1260 días, y finalmente veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, el tiempo que el anticristo va a gobernar. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? Por 3 años y medio, o tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, o 1260 días. Todos los versículos de la Biblia arman perfectamente bien el rompecabezas. 3 años y medio durará el poder del anticristo, la persecución de Jerusalén, el libramiento de los gentiles y el establecimiento del reino milenial de Jesucristo al acabar los 3 años y medio. La Biblia es como un rompecabezas que cuando ponemos todas las piezas son armadas y nos muestra con una claridad preciosa, transparente y penetrante a nuestra alma el futuro de Dios. ¿Por qué nosotros, aquí estamos reunidos, aquí tenemos salón en una aula de 20 millones de personas? ¿Vean cuántos somos? Somos 400, 500 personas. Nosotros no nos imaginamos el privilegio tan grande que tenemos en lugar de estar ahorita en en la película, o aquí en Hollywood, o en una cantina, o echando cartas. Estamos aquí reunidos, escuchando la Biblia, porque a nosotros Dios nos ha escogido para poder recibir y conocer el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1. A nosotros se nos dio el conocer el misterio de la voluntad de Dios. A nosotros. ¿Se imaginan el privilegio tan grande que esto significa para nuestra alma? Que hay seres humanos en este planeta que hemos descubierto que estamos en territorio enemigo, que estamos descalzos, que realmente todo lo que las películas de ficción se imaginaron ni siquiera sobrepasa a la comprensión de la realidad del mundo que nos rodea. Realmente que estamos rodeados de extraterrestres. Si los extraterrestres engañan a los películas para hacerles creer que este planeta es lo máximo y que se inviertan y que lancen aquí, porque lo único que van a hacer es el dinero y el placer, y la Biblia nos dice, no deben de ser engañados, ni tampoco con filosofías ni con mentiras del mundo. La Biblia nos puede dar para que lo hagamos como un mapa en medio de un mundo en tinieblas. La única luz que podemos nosotros mirar y observar, y la única luz que si seguimos siguiendo y la seguimos llevando, nos guiará finalmente a la estrella resplandeciente de la mañana, que es nuestro Mesías, que viene pronto por nosotros. Qué grande privilegio. Así me siento yo cada vez que hablo la Biblia. Señor, es como un sueño. El saber que sé lo que va a pasar, que sé que estás conmigo, que no es verdad la teoría de evolución, ni es verdad la dianética, ni los musulmanes. Tu palabra es verdad, y en ella estamos siendo santificados cada día.
En ella estamos recibiendo la fuerza, el vigor, la fortaleza para seguir adelante en este valle de sombras y de muerte. Y que el tiempo nos sea corto y yo hoy más que nunca la vida nos alerta como una campana de alarma que levantemos los ojos al cielo porque nuestra redención se acerca. Qué maravilloso acostarme en la noche con mi esposa, mis hijitos, con tranquilidad, con los ángeles rodeándome del cielo, a poder sonar el grito, que vea un terremoto, que venga, que vea un tifón, que venga, que los zapatitos de madera que nos invadan. Nosotros le pertenecemos, somos suyos, nos compró en su vida como en la cruz. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos protegerá? Y lo más que nos pueden hacer es algún día crucificarnos, al igual que y aún la muerte es ganancia para nosotros. Y todas esas cosas Dios nos lo dice en el estudio de la palabra de Dios para que nuestra alma no se canse, ni desmaye, ni se desanime, porque no hemos padecido todavía hasta la sangre. Necesitamos ánimo, necesitamos ser alentados, necesitamos alentarnos unos a otros con estas palabras, necesitamos hoy más que nunca amarnos y perdonarnos como jamás lo habíamos hecho antes. Necesitamos hoy más que nunca poner nuestros ojos en el cielo si hemos resucitado juntamente con Jesucristo. Necesitamos en esta época más que nunca levantar el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en esta noche le damos gracias a Jesucristo. A ti, Señor, a ti, Padre, a ti sea la gloria. Oh Señor, gracias por la Biblia. Gracias por tus verdades, por tus profecías, que podemos a la luz de los acontecimientos, del periódico, de la historia, de la arqueología, de la geografía, compararnos y darnos cuenta que tu palabra es fiel y verdadera. Que no hay nada torcido ni perverso en tu palabra, que en ella somos santificados y que ella es nuestra lámpara y que tus palabras son espíritu y son vida.